tardes, hermanos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, en este día. Démosle gracias a Dios porque llegó este tiempo en donde sabemos que nos reencontramos con la congregación, que podemos orar juntos en este tiempo tan lindo y podemos estudiar su palabra, la palabra de Dios. Les invito a que recordemos antes de comenzar el culto que Dios es el primer interesado y es el que nos invita a adorarle porque sabe qué es lo que necesitamos. Y a pesar de nuestros trabajos, necesidades que nos obligan a estar en este tiempo con la mente ocupada, en Isaías 58, versículos 13 y 14 nos dice: ¿quién es el primer interesado y el que nos invita y recomienda que descansemos en su palabra? Dios. Y que nos dice que si nos dedicamos en la búsqueda de su presencia, nos podremos deleitar en Él y nos bendecirá. Así que les invito a que con estas canciones podamos compartir un tiempo de alabanza y elevarle canciones de adoración y honra a Dios juntos. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón,
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es lo que nos enseña 1 Tesalonicenses 5, 18. Cuán difícil es dar gracias a Dios por todo.
más en estas situaciones en donde estamos pasando en estos días, donde parece que todo vuelve para atrás y parece un déjà vu del año pasado. Pero Dios nos insta en ser agradecidos en todas circunstancias de nuestra vida, en lo bueno, en lo malo, en lo feo. Yo en esta mañana te invito a que hagas una oración de agradecimiento a Dios, no de pedidos, sino de agradecimiento. Agradecer por todo lo que Dios te ha dado, por todo lo que Dios te da y por todo lo que Dios te dará. A pesar de todas las cosas que parece que están volviendo para atrás, pero Dios promete ser fiel para cada uno de nosotros y estar con nosotros diariamente. Pausa el video y empezar a agradecer a Dios.
Jesús se le apareció a 2 de los discípulos, quienes emocionados regresaron con los otros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que estén pasando un lindo domingo. Vamos a hablar un poquito hoy de después de la resurrección de Jesús, ¿qué? Eso se planteaban un poco los apóstoles, los discípulos. ¿Qué después de que Jesús resucitó? Nosotros acabamos de ver en el video las últimas palabras, los últimos momentos que Jesús estuvo con sus discípulos. Después resucitado, estuvo 40 días enseñándoles las cosas del reino, pero hubo 2 o 3 elementos muy importantes que fueron reiterativos. En el Evangelio de Marcos dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen el Evangelio y bauticen a las personas, a los que crean, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de la ascensión, como está en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús les vuelve a recordar eso y dice: vayan a predicar el Evangelio a todas las naciones, comenzando por Judea, Samaria y hasta lo último a la tierra. Acá tenemos 2 pasajes muy paralelos, muy similares, que podemos desmenuzar un poquitito más. ¿A quién le está diciendo que vayan y que prediquen el Evangelio? Porque podríamos decir o podríamos entender que está hablando a sus discípulos, y podríamos suponer que los discípulos eran los únicos encargados de ir y llevar el Evangelio. Cosa que no es cierta. A todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué?
porque Dios no mandó al Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces todos aquellos que creemos en el Hijo tenemos la misión de predicar el Evangelio, vamos a decir, a las naciones. ¿Cómo a las naciones? Cuando Jesús estaba diciendo, prediquen en todas las naciones, comenzando por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, el término de nación tiene que ver más con el concepto de familia. Prediquen el Evangelio a las familias. Vamos a entender que que esto pasó hace 2000 y pico de años atrás y los medios de transporte no eran los que hay ahora. Uno a veces imagina aquella época viviendo en el mundo actual. Entonces cuando te dicen prediquen el Evangelio a todas las naciones, uno se imagina tomando un avión, irse al África, irse al Asia, a sudeste asiático, irse a Rusia, irse a Europa, a donde sea, porque tenemos un medio de transporte muy avanzado. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces iban caminando. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es el hecho de alcanzar a todas las naciones? Porque Jesús iba un poquito más allá de los límites geográficos de un territorio. Él lo que estaba diciendo que había que predicar el Evangelio a las familias, que vayamos por cada aldea, por cada ciudad, hablándoles de Jesús a las familias. Eso estaba diciendo Jesús. Para él no era importante el término naciones en cuanto a la división política. Acá está el Imperio Romano, acá ya está el Imperio chino, allá está el Imperio, no sé, de otro emperador. Él lo que está hablando no de límites políticos, él está hablando de familias. Tenemos el deber de predicar el Evangelio a todas las familias. Al que creyere lo debemos bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pero Jesús nos dejó solos para esta tarea. Y no, Él dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo empezó a ocurrir eso? Empezó a ocurrir en el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo de Dios descendió sobre todos los creyentes, fortaleciéndolos y dándoles la sabiduría para revelar la persona de Jesús en su profundidad. Teníamos a los apóstoles que habían caminado, habían visto al Jesús humano, divino, sobre la tierra, pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, es como que se le abrió el entendimiento y pudieron entender quién verdaderamente era Jesús. Y nosotros que tenemos a ese Jesús es lo que representa que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nosotros no estamos solos. A veces lo decimos de la boca para afuera, pero estamos poco convencidos de que no estamos solos. A veces decimos, yo tengo el Espíritu Santo, la presencia de Dios misma en mi vida, pero estamos poco convencidos de eso. Es como que lo decimos, bueno, porque se dice que todos tenemos el Espíritu Santo y bueno, yo también. Porque se dice que Jesús está conmigo hasta el fin de los tiempos y bueno, hay que decirlo porque está bien. Cuando decimos Jesús está a la diestra del Padre intercediendo en favor nuestro, lo decimos porque está bien. Pero a veces ocurre que estamos poco convencidos. Porque el trajín de la vida diaria, los pormenores, los pormayores, las dificultades que ocurren a veces en la vida diaria, nos hacen bajar ese concepto, la convicción de que verdaderamente Jesús está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, fortaleciéndonos en cada momento difícil que pasemos. Él no nos dijo que no íbamos a tener dificultades. Él dijo que iba a estar con nosotros para fortalecernos. Él nos dijo que ustedes prediquen el Evangelio y si les falta sabiduría, como dice Pablo, pídanle a Dios que Él derrama abundantemente sobre vosotros, sobre todos ustedes. Entonces, de este pasaje antes de la muerte de Cristo, de su resurrección, de esos 40 días de la ascensión, ¿qué nos queda para nosotros? Y nos queda primero tener la convicción, estar convencidos que Jesús dijo que iba a estar siempre con nosotros y Él va a estar siempre con nosotros. Estar convencidos que el Espíritu Santo que Dios derramó sobre los creyentes está en mí y lo tengo que creer.
y yo tengo que creer que me capacita para llevar su palabra. Entonces yo ya no estoy solo. Entonces cuando tengo la oportunidad, no voy a salir a las corridas a ver quién me puede escuchar el Evangelio, sino que Dios va a poner en tu camino todas aquellas personas que vos le tengas que hablar. Dios no quiere que vayamos como locos gritando el Evangelio por cualquier lado. Lo que sí quiere es que estemos dispuestos. Porque cuando tenemos el corazón dispuestos a hablar de Él, Dios nos dice a nosotros, bueno, hablale a esta persona y yo te voy a dar palabra en tu boca para que puedas decirle. Como decía Pablo, yo no voy a hablar con ustedes con palabras de humana sabiduría, porque si no, no me van a creer, sino yo voy con palabras inspiradas en el poder de Dios. A veces ocurre que nosotros queremos con nuestras palabras convencer a la gente del Evangelio. Y no, nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle, Señor, yo estoy dispuesto. Te pido que tu Espíritu Santo me dé sabiduría y palabra en el momento que tenga que hablar con alguien. ¿Y sabes qué va a pasar? El Espíritu Santo te va a dar palabra en el momento que tengas que hablar con alguien. Por eso cuando dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, lo que verdaderamente está enseñando que dice, vayan por todo el mundo y estén dispuestos a hablarle del Evangelio a aquel que se les cruce por el camino. Es la disposición. Entonces tenemos que tener la convicción de que Jesús está con nosotros, de que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que nos va a ayudar en esta tarea preciosa que es la predicación de su Evangelio. ¿Qué nos queda después de la resurrección de Jesús? Esto. Nos pasaron la posta a nosotros. Empezaron los apóstoles, empezaron los discípulos de aquel entonces y fueron pasando la posta hasta que nos llegó a nosotros. Y nosotros somos los encargados de tomar esa posta y de hacerla multiplicar. Bueno, esto era el mensaje para después de celebrar la Pascua, el domingo de resurrección. Antes de terminar, queremos decirles que sigan cuidándose, sigan manteniendo la distancia, respetando los protocolos, sigan usando el barbijo, usando la máscara de acetato, sigan respetando la distancia social. Todavía la pandemia no se fue, los casos de contagio aumentaron mucho, y si nos cuidamos nosotros, para cuidar al que tengo al lado. Cuidemos al que tenemos al lado, cuidándonos nosotros. Que Dios nos bendiga, que tengamos una linda semana y que el poder de Dios en su sabiduría esté en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y nos vaya revelando día a día quién es ese Señor Jesús resucitado. Amén. Que el Señor nos bendiga.